Teleamigos y teleamigas, bienvenidos a Debates UGC una vez más, aquí por Teleamiga Channel. El día de hoy vamos a hablar de la importancia que tiene la educación en primera infancia, que es un tema muy importante y que de alguna forma es una continuación de lo que se venía trabajando en el programa anterior. Recordemos que en el programa anterior hablábamos de hacia dónde se deben enfocar los recursos que tiene el Estado para temas de educación, entonces señalábamos si para la educación superior, si para la educación media, si para la educación básica, pero en algún punto empezamos a hablar de la importancia de nutrir económicamente lo que tiene que ver con los programas de primera infancia y básicamente pues porque es allí donde nosotros o en esta fase de la vida es donde se generan muchas de las competencias que finalmente nos van a servir para avanzar en los diferentes ámbitos académicos. Y es por eso que hoy nos acompañan en este panel 4 personas expertas en este tema de primera infancia desde diferentes enfoques, todas ellas vinculadas con procesos relacionados con la educación. Entonces, bueno, voy a permitir a saludar. A la derecha está Andrea Romero, ella es coordinadora de docencia de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad La Gran Colombia. Andrea, bienvenida a Debates UGC. Muchísimas gracias, vicerrector. Muy amable y qué rico poder estar acá participando en estos temas tan actuales y tan importantes para nuestra educación. Muy bien. A mi izquierda está Liliana Castañeda, que es directora de ACOLNE, la Asociación Colombiana de Neuroeducación, que es una iniciativa nueva, ¿no, Liliana? Ahorita seguramente vamos a hablar más de eso. Bienvenida a Debates UGC. Ay, gracias, Rodrigo, por invitarme a este lugar. Espero que sea de gran provecho, porque este tema es muy importante y nos compete a todos. Vale señalar que también pues para que los teleamigos vean también la pertinencia que se tiene, además porque sé que hay algunas personas de la Facultad de Ciencias de la Educación viéndonos, que Andrea es licenciada en Educación Especial y Liliana es licenciada en Pedagogía Infantil. Nos acompaña la profesora Cindy Bolívar de la Facultad de Ciencias de la Educación, ella es licenciada en Psicopedagogía y pues hace parte de nuestra facultad. Bienvenida, Cindy. Muy buenas noches, señor vicerrector. Le agradezco mucho por la invitación. Pues son temas realmente muy importantes que deben ser tratados, que deben ser discutidos porque pues tienen un eco importante desde el primer momento que nuestros niños ingresan hasta ya más adelante cuando finalmente van a hacer procesos de educación superior. Entonces, pues muchas gracias por esta invitación. No, usted. Y tenemos a Jessica Arévalo, quien es directora de la especialización del programa de neuropsicología escolar del Politécnico Gran Colombiano, que es un programa de posgrado en donde principalmente se forman docentes. Bienvenida, Jessica, a Debates UGC. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero pues poder fortalecer el análisis desde la psicología y desde la neurociencia también. Vale. Jessica es psicóloga y es neuropsicóloga también, y bueno, y está orientando este programa de neuropsicología escolar. Antes de empezar, tengo que señalarle a nuestros teleamigos que pueden entrar en contacto con nosotros, si así lo desean, a través de los siguientes canales. Primero está el teléfono, que es 287-8355. Tenemos también el WhatsApp, que es 322-845-8232. Hay una línea gratuita nacional, que es 018-115-116. A través de las cuentas de Twitter, @ULaGranColombia o @Canal Teleamiga. Y si quieren hacer comentarios en las redes sociales, en Twitter principalmente, pues está el hashtag DebatesUGC, donde pueden comentar pues lo que ustedes quieran, que pues claramente que tenga que ver con el programa. Y bueno, vamos a dar comienzo señalando lo siguiente. Como les comentaba, veníamos ya el programa pasado hablando del tema de primera infancia, la importancia de invertir en primera infancia, pero también pues revisando y preparando el programa me encontraba que había digamos que una queja, una protesta de la senadora Angélica Lozano, quien señalaba que, por ejemplo, el presupuesto de Cero a Siempre va a aumentar muy poco con respecto a lo que pasó, a lo que teníamos en 2018, que en 2018 teníamos 3.8 billones de pesos, en 2019 vamos a tener 4.1, luego si uno suma eso, digamos que no tiene casi ni el IPB pues encima, y pues eso implica que faltaría dinero, ya se hacen estimaciones que faltarían cerca de 600 millones de pesos para poder cubrir o dar la cobertura mínima que se tiene pensado en ese programa. Entonces, pues cuando uno piensa que un programa como este está desfinanciado un poco, pues ya puede considerar que hay problemas. Sin embargo, la señorita Liliana, que tengo aquí a la izquierda, me decía, bueno, pero hay programa, por lo menos. Antes no había. Pero entonces, pues no sé si empezamos por allí, Liliana, si quieres empezar. Pues
sabemos que pues, económicamente pues, todavía no suple las necesidades de la población actual en Colombia, pero el hecho de que ya tengan en cuenta la primera infancia ya es una gran iniciativa, ¿sí? Porque o sea, ya no solamente se tiene en términos de educación lo que es el programa de Cero a Siempre, sino que también lo tienen en términos de nutrición, términos de acompañamiento a padres, ¿sí? Todo el tema de capacitación de madres comunitarias. Entonces me parece que la iniciativa es muy buena, ¿sí? Como lo dije, al menos lo estamos haciendo, o sea, al menos nos notaron, ¿sí? Y o sea, notaron a nuestros niños en Colombia. Vale. ¿Por qué la primera infancia, Andrea, por qué la primera infancia es una etapa tan sensible y tan importante que algunos quizá consideran que en materia de atender, pues pensando en éxito académico, es más importante que otras cosas a las que nos hemos enfocado más como la educación superior, por ejemplo? La primera infancia es vital porque es el momento donde se puede construir el conocimiento. Los niños y las niñas pueden crear su desarrollo integral, pueden crear y generar su personalidad, pueden ser seres humanos más seguros, más autosuficientes, más reflexivos, una educación de calidad y una atención de calidad en los diferentes entornos, como decía la compañera, a nivel de nutrición, a nivel de salud alimentaria, a nivel de acompañamiento, no solamente en procesos educativos, sino en recreación, es poder brindar un enfoque interdisciplinario con acciones transdisciplinarias también para poder generar en ese sujeto, en ese niño y en esa niña, agentes activos y participativos transformadores del mundo, que es lo que necesitamos en este momento. Por eso es tan importante invertir, y no solamente invertir en recursos, sino en tiempo, en capacitación. No es solamente crear escenarios enriquecidos con material pedagógico, sino también entrar y desarrollar estrategias para impactar positivamente en los diferentes entornos, con los diferentes responsables, con la familia, con la comunidad, con los docentes, a nivel de entornos de salud. Por eso es tan importante que nosotros pensemos una mejor educación en la primera infancia. Cindy, ¿tú crees que habrá forma de emparejar en algún momento la situación en Colombia para que, independientemente de si yo hago parte de una familia que tiene, pues digamos que un nivel de recursos no tan alto, mi hijo vaya a un escenario de educación de primera infancia que sea igual o que cumpla las mismas condiciones que el chico que tiene la familia que puede pagar una institución privada, no sé, X, un jardín X? Porque creemos que, o por lo menos creemos, digo, porque incluyo al rector habitual presentador de este programa, que es Santiago José Castro, creemos que allí hay una diferencia, es decir, que el país debería procurar, porque independientemente de pues que yo vaya al jardín privado o vaya al jardín público en primera infancia, pues los dos deberían satisfacer las mismas necesidades, pero sabemos que no es así. ¿Crees que en algún momento eso se podrá equilibrar? Pues bien, la política pública le apunta precisamente a que estos procesos de acompañamiento en la primera infancia partan de una idea de equidad, ¿sí? De poner a todos los niños en condiciones, digamos, de acceso igualitario a condiciones de calidad educativa, porque pues eso promueve en general procesos de desarrollo en la nación. Que eso se dé, digamos, depende de muchos aspectos. Creo que uno de los aspectos que es fundamental para que eso se logre tiene que ver con la formación de quienes van a ejercer esa función de acompañamiento dentro de esas instituciones, es decir, programas de primera infancia, digamos, en formación de licenciados para la primera infancia fortalecidos, con profesionales de alta calidad que tengan la capacidad de comprender todo este proceso de desarrollo integral de los niños, que como bien tú le decías hace un momento, no solamente corresponde al campo puramente educativo, sino a un campo de salud, a un campo de nutrición, de acompañamiento a la familia. Entonces creo que también depende mucho de esa articulación con la formación de licenciados cualificados para hacer ese acompañamiento. Jessica, ya que está hablando Cindy precisamente de esa formación, ¿qué encuentran ustedes? Porque ustedes en el Politécnico Gran Colombiano le apostaron a un programa de neuropsicología que supongo en la hipótesis inicial iban a entrar muchos psicólogos, pero fueron muchos profesores. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Hay una necesidad un poco a gritos o qué pasa? Sí, pues de hecho la necesidad también surge en relación también a la política, el decreto 1421, que establece toda la dinámica de atención, de la necesidad, de la permanencia, sobre todo de los chicos con necesidades educativas diversas, ha también hecho que el docente se sienta con toda la necesidad para formarse en el área. Creo que es muy importante tenerlo muy presente porque desafortunadamente en las mallas o en los programas de educación, como lo mencionabas, pues no tenemos la fortaleza
para brindar a nuestros licenciados, a nuestros educadores, pues todas estas herramientas que les permiten intervenir en un entorno educativo. Muchas veces ellos se encuentran sin cómo intervenir en un aula de clases cuando les llega un niño con un diagnóstico determinado, con una situación en particular, problemas de aprendizaje. Y esto pues hace que haya una carencia enorme por conocer cómo trabajarlos dentro de un aula, y de hecho es el factor común de todos los docentes que acuden a la especialización, una necesidad de formarse con herramientas para poder intervenir en aula y esas necesidades. Claro, las que son licenciadas de uno u otro tipo, es decir, de educación especial, en educación infantil, tú en psicopedagogía, ¿cómo estaba esa línea de formación, no sé, como de estos aspectos dentro de su carrera? Porque yo sé, obviamente, que por las universidades de las que ustedes provienen, tienen una fortaleza en el tema de pedagogía, claramente, es decir, que es lo básico. Si yo voy a ser licenciado, pues claramente debo tener una fortaleza en el ámbito de lo pedagógico, pero no sé si al salir de sus carreras quedaron con me falta algo. Yo voy a partir de la psicología. Yo, por ejemplo, cuando salí de mi formación como psicólogo y egresé, pues estaba en el mundo real, yo dije, wow, es decir, nadie me enseñó gestión social de proyectos, por ejemplo. Luego, no puedo, tengo 1000 proyectos en la cabeza, pero no puedo llevar ni un proyecto ni a un edil, porque no sé ni cómo escribirlo, ¿no? Entonces, que son cosas que en psicología, pues el trabajo con la comunidad, la intervención y demás con comunidad, y eso pues son cosas que son fundamentales. Tema de políticas públicas en psicología, bueno, qué sé yo, muchas cosas en las que uno decía, sí, muy chévere, me enseñaron muy bien a hacer clínica, atender al paciente y eso sí. Por ejemplo, me enseñaron a atender pacientes, sí, pero ¿cómo hago para que me lleguen los pacientes, no? Entonces, ¿cómo hago para montar un consultorio? ¿Cómo hago para eso? Entonces, en psicología eso pasa. No sé si orientado a estos temas de estimulación, de neurociencia y educación, de neuropsicopedagogía, cuando ustedes terminaron sus programas, ¿sintieron que faltó algo? Lo digo también por conocimiento de causa. Me parece que, bueno, cuando estudié mi pregrado, porque pues no sé cómo ha cambiado el currículum académico de aquí a varios años, siempre retomábamos teóricos muy antiguos como Piaget, teorías que ya pues no están aplicados para lo que es la actualidad, pues viendo que la ciencia ha avanzado. Entonces, pues sí me parece muy pertinente que para un licenciado en educación infantil, ¿sí? Se toquen temas como neurodesarrollo, porque digamos que esta es una etapa importante pues, por los periodos sensibles del desarrollo, donde se adquiere el lenguaje, todas las habilidades motoras, donde se inicia todo el proceso cognitivo, función ejecutiva, y si un licenciado no conoce esas distintas etapas del desarrollo, teniendo como base la neuro, va a tener muchas dificultades como tanto para detectar como para prevenir hasta intervenir en el aula. Entonces, eso me parece que sí es algo muy importante que se debía como trabajar en temas de formación para los educadores, lo que tú mencionabas, necesitamos que tengan mayor calidad, pero me parece que eso es una gran carencia. Okay. Sí, en mi caso particular, mi formación fue muy fuerte alrededor del tema de atención a la discapacidad, digamos, era como uno de los enfoques del programa. Sin embargo, creo que uno de los aspectos que no era tan fuerte, por lo menos en ese momento de mi formación, tenía que ver con los escenarios prácticos, porque una cosa es lo que está escrito en los textos, que es muy válido y que permite, digamos, alimentar un poco la consideración frente a estos temas, pero realmente uno encuentra es en el escenario práctico las diversas situaciones, porque es que son casos demasiado heterogéneos que deben ser, digamos, abordados con un ojo clínico muy particular, y en la medida que uno no tiene esos escenarios prácticos pues tan fortalecidos, pues uno cuando sale a la vida real a ejercer, pues se encuentra ahí es como con susto de cómo lo hago. Entonces creo que esos escenarios cambian la perspectiva, particularmente ahora en un ejercicio de consultoría que tenemos en la facultad, un grupo de estudiantes de los programas de las licenciaturas tuvo la oportunidad de acercarse a niños con condiciones de discapacidad. Ellos me decían, es en este escenario donde siento que realmente todo eso que hemos aprendido en estos semestres ha valido la pena, porque es que aquí es donde yo me encuentro con la vida real, con las necesidades de estos chiquitos que están esperando a tener un acompañamiento adecuado. Entonces creo que una de las cosas, por lo menos en mi momento de formación, que no fue tan fortalecida fue el ejercicio práctico, y creo que eso se debe considerar muy fuertemente dentro de la formación de los licenciados y de los profesionales que van a atender a la infancia. Okay. En mi caso particular, aunque soy educadora especial, uno en la universidad ve todo muy teórico. Nosotros hicimos acercamiento de práctica, pero la realidad es diferente.
Yo siempre le digo a mis estudiantes que una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. Que la teoría uno la puede descargar gratis de internet, pero la práctica y la habilidad de intervenir, la habilidad de estimular, de conocer y de poder generar un enfoque diferencial en todos los procesos, tiene que hacerse y tiene que construirse. Y eso debe primar en los procesos de formación académica. Pienso que el hecho de enfrentarse como docentes a unos desafíos de la atención a la discapacidad o atención a chicos que tengan problemas de aprendizaje, inclusive salir como del contexto del niño normal y de la normalidad, porque eso ya no existe. Todos tenemos nuestras necesidades, todos tenemos dificultades que en algún momento fueron permanentes o algún momento fueron transitorias dentro de nuestro contexto educativo. Pienso que es un desafío gigantesco. Actualmente hay aulas donde tenemos muchos chicos y adicional, por políticas ya debe haber inclusión educativa. Y el hecho de la inclusión educativa nos exige un desafío en capacitación, en querer hacerlo. Uno en las instituciones educativas evidencia que hay docentes que pueden tener capacitación. La institución educativa puede decir, vamos a capacitarlos en braille, vamos a capacitarlos en lengua de señas, vamos a capacitarlos en modelos pedagógicos, en ritmos de aprendizaje, pero si el docente no quiere transformar su práctica educativa, no podemos hacer nada. Hay instituciones muy juiciosas, muy pilas, donde tienen el material pedagógico excelente, donde tienen unas aulas adaptadas, donde hay una adaptación curricular, pero esa conexión de docente con estudiante no la hay. Entonces pienso que nuestra labor como docentes tiene que partir de una vocación. Y si yo quiero hacerlo, así no tenga la capacitación, si yo quiero impactar positivamente en ese desarrollo integral de mi estudiante, pues ¿qué tengo que hacer? Empezar a investigar, empezar a articular acciones, empezar a vincular a la familia, porque si yo hago mis acciones solita como docente, no impacto a ese niño. Si yo no vinculo a la familia, si no hago articulación con los otros profesionales a nivel terapéutico, a nivel de salud, a nivel de nutrición, no voy a generar procesos significativos y transformación de la calidad de vida de esos chicos con algunas especificidades, porque así sean chicos que no tengan discapacidad, que no tengan dificultades de aprendizaje, puede que tengan un conflicto a nivel familiar. Entonces vemos que tiene un problema de atención no solamente porque tenga un diagnóstico de TDAH, sino porque quizás en su ambiente familiar tengan maltrato, se evidencia una dificultad a nivel de estilos parentales y eso necesariamente impacta en sus procesos educativos. Vale, Jessica, yo creo que esto que está comentando Andrea, desde la formación que ustedes brindan también en la especialización, que está muy orientada a formar como líderes en el tema de grupos de apoyo terapéutico, se nota esto, ¿no? Es decir, que muchas veces cuando se está trabajando con el niño que tiene un problema de aprendizaje o con el niño que tiene alguna dificultad en el contexto del aula escolar, es muy... O lo trabaja el profe, o mándeselo al psicólogo, exacto, o que vaya donde la fono, o lo que sea, pero no hay como una integración que busque generar una unión entre el grupo de apoyo terapéutico, la profesora, sí, los padres de familia, ¿no? Sí, digamos que lo hemos evidenciado bastante. De hecho, lo que intentamos en ese espacio es generar y articular precisamente el trabajo en equipo. Entendemos que pues, si no se hace de esta manera, el único perjudicado va a ser el menor, ¿sí? Entonces la intención es siempre formarlos con la finalidad única, es ofrecer una atención de calidad, darle prioridad a sus procesos y sobre todo trabajarlo desde cada enfoque. Yo creo que cada especialista tiene mucho que ofrecer dentro de ese proceso. Entendemos que sí hay una característica cognitiva, pero también tenemos que entender que hay un proceso emocional que debe ser trabajado, sí, debe ser sostenido pues, en el tiempo de alguna manera con los profesionales y trabajar sobre todo el tema de estimulación. Ahorita que Liliana hablaba un poquito de neuroeducación, me parece que para complementar un poco lo que mencionaban es vital entenderlo desde la neuroeducación, entender que ya los modelos pedagógicos que se utilizaban desde hace un tiempo, pues no están siendo tan efectivos como esperamos y necesitamos actualizar un poco, irnos a unos modelos pedagógicos mucho más contemporáneos y apoyarnos sobre todo en las bases de la neurociencia. Me parece fundamental porque desde cada profesional hay un aporte, pero si todos nos paramos desde el mismo momento, desde el enfoque de neurodesarrollo, desde la modificación a nivel cerebral, desde esas etapas que ya pasaron a ser hitos del desarrollo, sino un aspecto mucho más
de diferencia, de entender el cerebro como único, como específico y no sentarnos como en los bloques de estadios del desarrollo puntuales, pensaría que el proceso va a ser mucho más eficiente y cada profesional, la idea es que lo entienda desde su disciplina, pero que también se sustente desde el enfoque de neurodesarrollo, desde neurociencia. Entonces sí me parece fundamental la atención desde ahí. Vale, yo creo, vamos a ir a una pausa, pero yo creo que cada vez más hay mayor apertura desde la pedagogía, por ejemplo, al tema de disciplinas como la neurociencia, porque quizá en algún momento pues embarcaron algunas distancias, pero yo creo que cada vez más la neurociencia como tal está permeando no solamente la pedagogía, sino otras disciplinas. Pero vamos a ir a una pausa y los invitamos a que no se muevan, ya regresamos aquí con Debates UGC. Estamos de vuelta en Debates UGC, hoy hablando de la importancia de la educación en la primera infancia. Hemos tenido una primera parte donde nuestras panelistas pues han generado algunos apuntes que nos han llevado también a incluir un poco el tema de la neurociencia y la educación. Jessica, podemos sumerse que es profe. ¿Nos puede rápidamente decir qué es la neurociencia para nuestros teleamigos, teleamigas que nos están viendo, o las neurociencias? Las neurociencias, bueno, básicamente es una disciplina que estudia la relación entre el cerebro y el comportamiento. En este enfoque precisamente atribuyendo un poco el factor pedagógico, encontramos también definiciones como la neuroeducación, la neurodidáctica, que están relacionadas íntimamente con el carácter que tiene la neurociencia y el carácter educacional o pedagógico que se involucra en las mismas para favorecer los procesos de aprendizaje. Bueno, pues muchas gracias. Y en efecto, pues hay cada vez más, una relación mayor entre neurociencia y otras disciplinas, como lo veníamos anunciando. En algunos momentos sí es carreta, ¿no? Es decir, como neuro todo, ahora es neuro tal. Marketing del neuro, sí. Pero, sí, exacto, y se le ha sacado jugo a ese prefijo de neuro. Pero en otros contextos, por ejemplo, como en el tema de la educación, sí hay una evidencia clara de pues, que si yo tengo un conocimiento, por ejemplo, en primera infancia, de cómo se va desarrollando el cerebro del niño, pues va a ser mucho más fácil que yo como profesor pueda también considerar cuál es la estrategia didáctica que voy a llevar, cuáles son, digamos que las competencias que voy a poder lograr. Yo les voy a contar una historia. Yo como psicólogo y también, pues, digamos que como neuropsicólogo he tenido la oportunidad de atender niños y me he encontrado con la siguiente situación, y es el colegio que tiene una puntuación X del Saber 11 y que debe mantener, porque además entre más puntuación del Saber 11 pues más sube la matrícula, entonces también la debe mantener, y por calidad y por imagen y por marketing y demás. Y entonces pues me he encontrado en la atención a niños que sufren, es decir, niños que sufren, pues es decir, es un niño que está en primero de primaria y que yo veo que le ponen unas tareas que yo digo, wow, es decir, creo que me la ponen a mí y me demoro también un montón, entonces pues el niño va a sufrir con ese tipo de cosas. Y entonces pues cuando cuando tenía posibilidad de hablar con los profesores y demás, pues uno los invita como a eso, es decir, como tú sabes la edad que el niño tiene, qué cosas puede procesar y qué cosas no. Y entonces creo que hacia allá va a Colne, ¿no, Liliana? Sí. Pues con la asociación lo que buscamos es generar esa conciencia, ¿sí? Más a nivel nacional, que todos los que hacen partícipes de la educación como padres, docentes, ¿sí? Y hasta inclusive la comunidad entera hace parte de esos procesos educativos, pueda entender la importancia de integrar la neurociencia en la educación. Como lo mencionaba anteriormente, la neurociencia, a través de la neurociencia podemos encontrar las distintas etapas del desarrollo y nos da una mayor claridad de cómo el cerebro procesa cierto tipo de información y qué información es adecuada o no para la edad del niño. ¿Sí? Entonces, sí, la verdad lo que más deseamos en ACOLNE es eso, es poder involucrar a todas las personas para que puedan entender un poquito más sobre esto. No sé si iba a decir, no sé si me lo permiten, en realidad ya me lo permitieron, porque ya me metí, pero es que hay una pregunta que nos hacen vía WhatsApp algunos de nuestros televidentes y que creo que es interesante traerla a colación, y ya continuamos con esta parte. Nos dice, no tenemos el nombre, pero bueno, no importa, nos dicen, ¿qué opinión le merece la figura de los expertos en necesidades educativas? Ya entendí. ¿Qué opinión le merece la figura de los expertos en necesidades educativas especiales en las instituciones educativas? Es decir, supongo que qué opinión le merece a la mesa
esa figura que hay en las instituciones de expertos en necesidades educativas especiales. Dice, en muchas instituciones educativas públicas conocí terapeutas del lenguaje, trabajadores sociales, psicólogos. Hoy han habilitado las aulas de aceleración y ya no hay especialistas como los he mencionado por temas presupuestales muchas veces. ¿Cómo lograr educación inclusiva de calidad en medio de esta precariedad sin los profesionales que se requieren? Es decir, él está hablando como de estos grupos de apoyo terapéutico, sí, que por cierto tiene mucho que ver con esto que estaba también señalando Liliana. ¿Se necesitan o no se necesitan en el colegio? Es decir, se necesita que en el colegio esté el experto, por ejemplo, en neuroeducación, o el psicólogo, o el neuropsicólogo, la terapeuta ocupacional, la fonoaudióloga. Se necesita, pero si no hay plata, entonces ¿cómo se hace? ¿O cómo lo ven? Bueno, yo pues quiero ahí tomar la palabra porque me parece súper importante. Entonces, si definitivamente no hay cómo, y de hecho lo vemos en las instituciones públicas, tenemos solamente un orientador escolar, precariamente un psicólogo, ¿sí? La intención aquí es basarnos también en el acompañamiento de los terapeutas externos. Cuando a veces se tienen estas dificultades, este niño acude a una intervención, una evaluación por un terapeuta externo y puede apoyarse en las recomendaciones que él mismo hace para que el niño trabaje en aula. Me parece súper importante porque creo que de allí pues se puede fortalecer mucho, no necesariamente es hacer intervención directa en el 1 a 1, sino trabajar con estrategias de estimulación cognitiva que favorezcan precisamente esos procesos. Me parece fundamental también que los docentes identifiquen la necesidad que hay y también puedan formarse, y que dentro de su esquema de formación de pregrado, o si lo pueden hacer en posgrado, tengan la facilidad de formarse en este sentido, porque me parece súper importante, porque creo que nos estamos llevando a temas de aprendizaje muy académico, como tú lo planteabas, ¿sí? Es un entorno en donde se vuelve totalmente robusto el proceso académico y se deja de lado el prerequisito, ¿sí? Que es el factor cognitivo que tiene que estar previo para determinar realmente si este niño tiene la suficiencia o no para alcanzar esas competencias académicas que en los colegios están Eso que está tocando Jessica es muy importante porque, y es lo que pasa en la vida real, es decir, en el colegio, y de pronto a veces el profe se preocupa por el logro de aprendizaje, es decir, tiene que sumar o restar con restas de 2 dígitos. Sí. Se preocupa por eso. Y miden la evolución del niño en eso. Ya resta de 2, ya divide con 2, ya multiplica por 2 cifras, ya no sé qué. Pero en realidad no está midiéndolo por lo que debería medirlo, creo yo, que es ya logra mejor, ya tiene más amplitud atencional, ya puede retener más información en su memoria, ¿no? Es decir, creo que por ahí también está pasando. Exacto. Yo creo que es necesario que nosotros definamos la funcionalidad del aprendizaje. Cuando hablamos de procesos de inclusión educativa, sí, efectivamente tenemos un chico en el aula, o muchos chicos con discapacidad, porque actualmente son muchos chicos que llegan a las aulas de educación regular, en teoría, y tenemos que empezar a saber qué es lo funcional, qué quiero en ese estudiante. ¿Quiero que repita durante 3 años A, E, I, O, U? ¿O quiero que sea autónomo e independiente? Quiero que esa inclusión no sea solamente a nivel cognitivo, sino a nivel social, el trabajo cooperativo, el poder interactuar con los pares, el poder tener independencia en algunos hábitos específicos, el poder vincular a esa familia en generar educación feliz para ese sujeto. ¿Sí? A veces los parámetros son tan altos, entonces las adaptaciones curriculares no se hacen adecuadamente. Haciendo el nexo con los equipos interdisciplinarios, también a veces uno encuentra que los mismos equipos interdisciplinarios son segregadores. Entonces sacan el chico del aula, hacen la intervención individual, perfecto, con el niño 1 a 1, y luego cuando ingresa nuevamente al aula, pues es un caos completo. Entonces, la función de los equipos interdisciplinarios, hay algunas instituciones que tienen muchas disciplinas, hay otros que tienen psicólogo, por lo menos en educación especial, a veces se asigna una educadora por varias instituciones educativas, pero ahí es donde juega un papel fundamental esa articulación profesional con el maestro, porque en el aula es donde yo tengo que empezar a intervenir, en el aula es donde yo tengo que crear escenarios de participación, tengo que hacer las adaptaciones, a veces hay adaptaciones tan básicas como pasar los chicos y ubicarlos estratégicamente en el aula, poder generar unas claves con ellos para nivelar sus procesos de atención, poder colocar estrategias como un compañero líder que pueda hacer un aprendizaje cooperativo, crear estrategias como
el agarre del lápiz, como la posición de la hoja, como dejar de ser tan cuadriculados en el hecho de, a veces hay chicos que se sientan mal, entonces el docente, siéntese bien, siéntese, silencio. Creo que estos modelos pedagógicos ya están por recoger y la idea es que ese sujeto con discapacidad sea participativo y activo de su proceso educativo. Y todos debemos unir los esfuerzos para generar aprendizajes funcionales para su vida. Vale. Le voy a dar la palabra a Cindy, ya te... En esa misma vía creo que algo que es muy importante es que tal vez en algunas instituciones o algunas prácticas docentes independientes de los docentes no han interiorizado el hecho de que ya no evaluamos por contenidos, que tiene que ver con lo que tú decías hace un momento. Entonces el niño suma, el niño dice las montañas de Colombia, el niño, entonces todo relacionado con contenido. La apuesta nacional es una evaluación por competencias que integra precisamente todos esos elementos que hacen parte del sujeto, ¿sí? Desde cómo me relaciono con otros, cómo me identifico conmigo mismo, cómo sé hacer las cosas, cómo utilizo esos conocimientos para resolver problemas, ¿sí? Porque si la evaluación realmente se va, digamos, separara en esa postura de las competencias, se mirarían otros aspectos, porque realmente es muy importante comprender que en esa individualidad de cada sujeto, no todos los niños van a alcanzar de forma igualitaria el desarrollo de esos contenidos, además en el marco de unos tiempos específicos que exige la escuela, ¿no? Que ese es otro aspecto que es muy importante, que eso a veces también, digamos, fuerza un poco a las instituciones al afán del checklist, ¿qué logró el niño, en qué momento, ya lo logró, no lo logró? Volvemos al logro. Exactamente, entonces en ese afán los niños se ven como supeditados a que tengo que hacerlo ya, y tal vez una flexibilización curricular necesaria sería pensar eso, qué tiempo requiere cada estudiante para acercarse a ese conocimiento. Ahora que tú mencionas el decreto 1421, la flexibilización curricular le apunta a que todos los niños, independientemente de su condición, alcancen unos mismos niveles de competencia, pero seguramente habrá niños a los que les, digamos, necesiten mucho más tiempo para alcanzarlo y necesitarán unos ajustes específicos en el aula para lograrlos. Entonces creo que eso también es muy importante entenderlo. Vale, antes de darle la palabra a Lili, te voy a dar una pauta, pues porque nos escriben algo con lo que tú trabajas también, y es... No sé, la primera pregunta es del profe Wilson Muñoz, el que saludamos acá desde Debate de su UGC. Esta segunda es un comentario que nos hace, no hay nombre ahora sí, nos dice, nos felicitan por tratar estos temas, dice, es necesario estimular en primera infancia lo polimotor, la estimulación segmentaria, estimulación neuromuscular y aprender a correr, ese tipo de espacios que son importantes, que sé que tú vienes trabajando y bueno. Sí, claro. No podemos aislar esos procesos motores de también los procesos cognitivos, ¿sí? Si bien cuando un niño tiene un óptimo desarrollo en estas áreas, el que tenga un buen control sensorial, el buen control de su cuerpo, coordinación, manejo propioceptivo, eso también va a propiciar buenos procesos atencionales. Es como el proceso motor es lo primero que se inicia en procesos de mielinización, ¿sí? Este es el que nos va a dar la pauta hasta inclusive para el lenguaje, procesos de habla, ¿sí? Fortalecimiento muscular del habla. Además de esto, si hablamos en procesos de motricidad fina, cuando se lleva un muy buen acompañamiento en esta área, y pues en este caso pues yo siempre sugiero una fisioterapeuta porque es la que conoce perfectamente cómo funciona cada músculo del cuerpo humano, también el niño puede llegar a tener buen patrón de escritura porque pues logra disociar entre lo que es hombro, codo y muñeca, que eso es algo que en primera infancia pues un docente no sabe, ¿sí? Y pues están pendientes de que el niño está escribiendo muy duro, es que el niño es como si tuviera la mano tiesa, o el niño está escribiendo muy suave, no, mandémoslos a Teo. Pero si empezamos a manejar desde primera infancia esa estimulación preventiva, ¿sí? El niño no va a tener problemas a nivel de escritura, ¿sí? Además, desde lo corporal también se desglosa todo lo que tiene que ver con la lateralidad, las nociones espaciales, ¿sí? El hecho de que el niño conozca a través de su cuerpo cuál es derecha, cuál es izquierda, arriba, abajo, qué es alto, qué es bajo, eso también le va a favorecer sus procesos también de pensamiento matemático, ¿sí? Entonces, ese es un proceso muy importante que se debe manejar en primera infancia. Lili, pero no es necesario llevarlo, es mi opinión, ¿no? Ustedes también son las expertas, pero no es necesario llevarla es decir, yo puedo hacer esto en el aula también. Es decir, claro. Que eso es algo importante para nuestros teleamigos y teleamigas, porque quizá están escuchando esto y dicen, bueno, pues será que ahora al chino me toca llevarlo, puede ser... en realidad en el colegio hay muchas cosas que se pueden trabajar y se deberían trabajar. Es que
Por eso parte desde la educación, desde la neuro, porque si un docente tiene esa preparación en neuropsicología, en el neurodesarrollo, va a saber cuáles son las etapas del desarrollo y asimismo va a propiciar desarrollar esas habilidades en aula, ¿sí? Si el docente es consciente de esto con niños de 2 años y 3 años y deja a un lado la guía y permite mucho más la exploración corporal, créanme que en temas de aprendizaje se va a ver beneficiado el niño, pero también la institución, porque pues a la final, si una institución solamente se fija en el ranking, que a la final, pues como tú lo mencionabas anteriormente, entre mayor puntaje tengan, pues mayor cobran, pero si nos centramos en primera infancia, desarrollar esas habilidades, sin estar pensando en meter tanto contenido académico, sino tener en cuenta al niño como un ser holístico, que era lo que tú también mencionabas, integrando toda la parte tanto social, emocional, ¿sí? Dentro de todas sus esferas, pues el resultado que vamos a tener en un futuro es que el ranking va a estar muy alto también, ¿sí? Entonces, eso es algo muy importante. Yo quería complementar con algo importante, y es que no necesariamente pues, el docente puede estar formado. De hecho, lo que les decía, el apoyo de terapeuta externo puede inclusive hacer a un profesor de educación física alguien supremamente valioso para este tipo de cosas. Me parece a mí que dentro del espacio académico, al prestarle mucha atención a esos contenidos, se deja de lado algunas actividades extracurriculares como son artes, educación física o toda la parte deportiva, que son vitales para el desarrollo de estas experiencias en primera infancia. Tú lo mencionabas, digamos que el desarrollo motor, el desarrollo sensorial, que están claramente ubicados en estos primeros momentos de vida, son cruciales y de alguna manera determinan el rendimiento académico que a largo plazo se evidencia. Nosotros actualmente también en temas de intervención y de evaluación notamos que cuando los chiquitos nos llegan entre 7 u 8 años, ¿sí? Con problemas de aprendizaje, dificultades específicas, notamos que tenemos que hacer una devolución pues, de todos esos prerequisitos que no fueron apremiados pues en esa primera infancia. Entonces realmente sí notamos que podríamos favorecerlo desde el colegio sin ser necesariamente un terapeuta directo, sino pues podría ser su profesor de artes, de educación física, quien favoreciera todos esos elementos. Y eso es bien importante porque en los colegios pasa mucho, bueno, yo también soy papá, entonces uno viendo lo que pasa en los colegios, ya mis hijos están terminando, ya uno terminó, la otra está terminando, pero a veces no alcanza el tiempo para la clase de, no sé, de biología, para el programa de biología, entonces lo primero que peluquean es artes. Entonces ya artes no, listo, entonces ¿cómo vamos a cubrir la clase con la de artes o tal, o con educación física, ¿no? Y hay cosas, por ejemplo, que hay muchas evidencias, por ejemplo, en la importancia de tener la clase de educación física, y la importancia de que sea clase de educación física con evidencias, pues, que sea a primera hora, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Es decir, que no tiene el mismo valor, y eso si nos están viendo rectores, directores y eso, pues ya para el otro año, pues ya este año se acabó, pero para el otro año para que cuadre, la clase de educación física tiene que ser a primera hora porque es cuando mayor, digamos que tiene una mayor implicación en la estimulación cerebral, que es un tema interesante. Yo, por ejemplo, me acuerdo en mi colegio, pues, fue hace mucho tiempo, obviamente, pero me acuerdo que tenía clases de educación física a la última hora, pues ya, pues uno iba a ver a otra cosa, pero digamos que no tenía ningún efecto esa activación motora en lo cognitivo como si lo habría podido haber tenido si tuviera uno la clase de educación física a primera hora y después de eso si le botaran uno cálculo y filosofía y todo eso, ¿no? Yo recuerdo que tenía lunes a primera hora, ese horario me lo sé de memoria, lunes a primera hora en décimo tenía filosofía, entonces al profesor le llamaban anestesia, o sea que imagínense cómo sería el profesor lunes a las 6:45 de la mañana, pues la gente quedaba... Después salía el profesor de filosofía, seguía el profesor de trigonometría, 2 horas, salía el profesor de trigonometría, íbamos a descanso 15 minutos y luego volvíamos y entrábamos a la clase de química, o sea, ya uno estaba muerto a esa hora, o sea que un tiempito de ejercicio a primera hora nos habría servido mucho a los estudiantes de décimo del Colegio Santander de Girardot. Pero ya no existe, o sea que ya no es cuña. Yo pienso que hay una pregunta que tenemos que plantearnos todos y es, ¿qué es lo más importante en la educación actual? ¿Sí? Yo creo que partiendo desde esa pregunta se pueden desglosar pues, varias cosas, como es más importante el contenido académico o el desarrollo humano, que es lo que estamos hablando todo. Y también que debemos de cambiar ese tema, nosotros tenemos paradigmas en la educación, ¿sí? Entonces todos, tanto padres, siempre lo he dicho, si el papá empieza a reflexionar en torno a qué es lo que
me está brindando el colegio, qué es lo que me está brindando el jardín, realmente funciona para el desarrollo de mi hijo. Pienso que si el papá se lo plantea, va a exigir, ¿sí? Entonces ya va a empezar a buscar centros que se especialicen más en esto y no tengan en cuenta el contenido. Igual pasa con los docentes, si los docentes hacen una autorreflexión y se dan cuenta que se hacen la misma pregunta, ¿qué es lo más importante? También hasta sus dinámicas de clase, su pedagogía y su visión hacia el estudiante va a cambiar. Vale, con esta pregunta que hace Liliana de qué es lo más importante en la educación, nos vamos a ir a una pausa y ya regresamos aquí en Debates UGC. Estamos de vuelta en Debates UGC. Nos habíamos ido con una pregunta de Liliana, que es qué es lo más importante en educación, pero en medio de eso también nos asaltan dos preguntas de nuestros televidentes que son pues para nosotros muy importantes. Y además, como tengo expertas el día de hoy aquí, le podemos ayudar a nuestros teleamigos también cumpliendo la función social de este programa. La primera de ellas dice: buenas noches, como papás, esa es una pregunta interesante, como papás, ¿qué podemos hacer ahora en vacaciones para trabajar todo esto? Es decir, porque ya el niño no va a estar en el colegio, tal, va a estar en la casa. En estas vacaciones les esperan a los que están en calendario a 2 meses largos de vacaciones. Su merced tiene su hijito. ¿Tú tienes hijos? No. La señorita acá tampoco tiene hijos. Entonces, ¿qué va a hacer con su hijo en vacaciones? Si no fuera profesora, pero mamá normal. Mamá normal. Bueno, yo pienso que hay que generar espacios donde ellos empiecen a interactuar. Entonces, el uso adecuado de los juguetes me parece fundamental. Ahorita estamos en época navideña y todos los papás dicen vamos a comprar los juguetes más costosos, entonces compran tablets, compran Xbox, compran un montón de aparatos tecnológicos, pero no tienen una funcionalidad específica, no hay un objetivo. Entonces pienso que todo ese tipo de elementos debe tener un acompañamiento constante de los papás. El hecho de vincularlos a cosas que les guste, por lo menos el arte, el deporte, llevarlos a natación, con el simple hecho de llevarlos a un parque y que vayan a un parque a tener actividad libre, eso es estimulación. Entonces generar esos vínculos afectivos también son muy importantes y el aprovechamiento del tiempo libre. Vale, Cindy, toca rápido que ya empezaron a llegar preguntas para solucionarle los algo temas. que me parece muy importante de un especialista que estuve escuchando en estos días. Él decía y proponía el aburrimiento como posibilidad educativa y decía, cuando tú pones a un niño, le quitas la tablet, le quitas el televisor por un momento específico, él es una invitación a tu hijo, a tu niño, para que empiece a crear que si yo tengo este esfero y yo tengo esta hoja y no estoy haciendo nada más, ¿qué me invento para generar un espacio recreativo en ese momento? Eso genera un montón de ejercicios mentales importantísimos, la creatividad, lo pone a pensar, digamos que es una oportunidad para ese niño de generar un espacio distinto que a veces cuando están tan pegados de la tablet, del computador, el televisor, pues no tienen esos espacios. Entonces creo que también es una posibilidad que hace tu hijo en un espacio donde pues tiene que ingeniárselas para pasar el tiempo. Ok. Bueno, voy a hacer la otra pregunta, ¿vale? Porque ya ahora hay varias, se nos acumularon varias. Había una que, esta la estábamos comentando antes de venir de la pausa y decía, ¿por qué los mejores maestros que hay en Colombia con maestrías, doctorados y postdoctorados no son los maestros de los más pequeños? Esos maestros están en las universidades, pero entonces si estamos diciendo que es muy importante eso, ¿por qué no están en primera infancia? ¿Y por qué no hay un postdoctor en un jardín escolar? A mí me parece que en todo ese tema, el colegio tiene una propia comunidad y tiene ciertas reglas sociales, ¿sí? Entonces se concibe a que el docente de secundaria es el que tiene mayor grado de importancia, el de primaria es el de término medio y el de preescolar, nula. Sí, entonces yo pienso que todo parte desde ese estatus social que se genera dentro de la educación y también me parece que algo que es importante es el tema del dinero, porque tampoco se le da la importancia para contratar los mejores profesionales para estar en primera infancia, porque una persona que haya estudiado un postdoctorado, ¿sí? No puede ganar un salario de un poquito más que un mínimo, ¿sí? Entonces, creo que también parte de... Sí, ahí también se requiere nosotros tenemos un ejemplo en la Universidad de la Gran Colombia, nuestro decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Javier Delgado, a quien le enviamos un saludo.
en un momento de su vida, es decir, tiene formación de maestría y demás, y es decano de la universidad, pero en un momento de su vida hizo un stop y dijo, voy a retirarme de la educación superior y me voy a ir a un colegio, porque estaba haciendo un tema de investigación y dijo, la única forma de entender lo que quiero investigar es yéndome de verdad al contexto, y se vinculó como profesor de un colegio durante un tiempo y comenta que esa experiencia fue magnífica. ¿Tú ibas a decir algo de eso? Sí, pues de hecho iba a agregar algo puntual y es ese estatus también y la dificultad que hay en muchos colegios, porque a veces se contrata es el docente que tiene licenciatura en lenguas porque el colegio es bilingüe, requiere obviamente dentro de su personal, pero no se deja de lado el factor pedagógico. Ese docente no está con la capacitación de pronto para ejercer un proceso de aprendizaje dentro del aula, sino que estudió fue lenguas, ¿sí? Y está obviamente propiciando un espacio diferente o aportando directamente al colegio desde ese... Claro, que volvemos a un tema que ya tratamos. Entonces, si yo tengo licenciaturas, por ejemplo, en la Universidad de la Gran Colombia tenemos la licenciatura en lenguas modernas con énfasis en inglés, esos profes, además de formarse en lenguas, también deberían estar formados en neurodesarrollo, en procesos bueno, de hecho se forman en la Universidad de la Gran Colombia, tienen cursos de psicología educativa, de temas de neurociencia, temas de problemas de aprendizaje y demás, pero pues es un tema, ellos tienen que tener una formación integral. Hay una pregunta, no sé si Jessica nos ayuda, bueno, quien quiera, pero es que dice psicológica, entonces acá... La psicóloga eres tú. Okay. Dice, ¿qué podemos hacer con una maestra? Ese es un tema en realidad de derecho laboral, lo van a ver. ¿Qué podemos hacer con una maestra que grita y maltrata psicológicamente a niños de 4 años? Okay. Pero, por eso digo, acá viene la consulta de derecho laboral. Pero está a punto de pensionarse. Si está a punto de pensionarse, yo no soy abogado, pero hago la claridad a nuestros amigos, está en una situación que se llama retén pensional. Luego, si está en retén pensional, yo como empresa no puedo desvincular a la profesora. Entonces, está la señora, pero pues maltrata al niño de 4 años, lo grita y demás. Bueno, es algo que no es distante para nosotros, es algo muy frecuente. Sí, lo vemos mucho en las instituciones, no solamente con docentes que ya se van a pensionar, sino con docentes muy jóvenes. Realmente creo que aquí hay algo que no hemos tocado a profundidad, es el tema de la inteligencia emocional y el trabajo en ese aspecto. ¿Sí? Los docentes obviamente en un diario y en una jornada laboral donde pues trabajan con muchos niños, de pronto lo que hablábamos ahora son grupos pequeños, grupos grandes, pues se ven también afectados por muchas dinámicas a nivel emocional donde ellos tampoco ni siquiera reconocen desde qué punto se están parando para reconocer su propia emoción. Claramente el trabajo no es con el estudiante, sino propiamente con la docente, a quien hay que entrar a intervenir y precisamente explicar y poder fortalecer de alguna manera el reconocimiento emocional de ella misma para poder así de esa manera proyectar adecuadamente dentro de sus alumnos todo ese factor que pues está siendo supremamente desgastante para ella y que se está evidenciando de esa manera a nivel comportamental. Creería yo que a veces también las expectativas de los docentes son bastante alejadas de la realidad, lo que hablábamos ahora hace un momento, y es que el docente pretende que el niño de pronto 4 años, 3 años, que no tiene una regulación pues a esa edad y que es esperable y es entendible, pues lo quiera poner siempre en su puesto, tenerlo callado, tenerlo quieto. Creo que ese no es el objetivo, también partir del hecho de qué expectativas se está planteando ese docente para poder generar ese tipo de reacciones. Les contaba, creo que antes de entrar al aire, si eso no lo hemos contado en el programa, les contaba el caso de un colegio que hablaba con una profesora que me decía, ahí el profesor de kinder tiene unos indicadores re buenos, como que le va muy bien con las directivas del colegio, porque cuando uno pasa por el kinder todos los niños están callados. Entonces nosotros, lo que nosotros decíamos es, nos preocupamos que el kinder esté callado, porque por el contrario la edad donde tienen que estarse moviendo y eso. Ya se nos está acabando el tiempo. Y bueno, les quedó la pregunta ahí de Lili en el aire, que yo creo que todos la tenemos ahí en la cabeza, pero también quería que nos comparáramos, por ejemplo, con países de Latinoamérica en temas de inclusión. Por ejemplo, ahí en Argentina, bueno, en otros países también, pero traigo a colación los programas que tiene Argentina con lo que ellos llaman la obra social, que es como esa seguridad social. Ellos tienen la posibilidad de, por obra social, acceder cada niño que tiene cierta discapacidad o cierta dificultad infantil en el aprendizaje, acceder a un maestro de, creo que le llaman, se me olvidó ahora el nombre técnico, es como maestro de inclusión, haz de cuenta, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, Andrea, te vas con Iván, por ejemplo, que tiene, no sé, síndrome de Down, por ejemplo, y entonces tú vas al colegio regular, están los 40 niños o los 35 niños del salón de clases. Está sentado Iván, que es tu niño, y tú estás sentada con Iván. Es decir, ahí dentro del aula y vas trabajando con él y está allá la profe normal y demás. Y todos los niños tienen, digamos que ese derecho por
por el tema de seguridad social. Cuando yo volteo a ver a Colombia, creo que estamos lejos de ese tema, es decir, no sé si... Claro, tú también has trabajado en esos escenarios de integración. Sí, y digamos que esa figura se llama terapeuta sombra acá. Y ese terapeuta sombra se le asigna ya a unos casos específicos, por lo menos los chicos con autismo que todavía no tienen la regulación emocional y conductual para favorecer esos procesos educativos. Pero no a todos, ¿no? Es decir, no, y eso es por derecho de petición, tutela, y eso terrible. Pues, esos papás tienen que pelear muchísimo para hacer eso. Y ese terapeuta sombra no solamente está en el proceso educativo, sino hace acompañamiento en todo el entorno. Entonces está todo el día con el niño haciendo ese acompañamiento a nivel de su regulación. Sin embargo, eso no es tan bueno, ¿sí? Porque digamos que en un contexto de 40, en un aula de 40, que esté el chico con discapacidad, esté el terapeuta sombra, si no tiene un buen acompañamiento y no hay una articulación con ese equipo interdisciplinario y con esa maestra, pues finalmente va a suplir las necesidades básicas del estudiante. Entonces el que va a hacer las tareas, el que va a tomar los apuntes, el que va a estar regulándolo, y esa interacción con los otros tampoco se va a dar. Entonces es mejor generar patrones naturales, y dentro de la cotidianidad y por imitación también se pueden regular muchos comportamientos. A mí me llamaba la atención de este programa que no es, porque yo conozco, por ejemplo, el tema de los terapeutas hombres acá, pero son muy terapeutas, es decir, son muy del área de la salud. En cambio, este programa que yo les cuento, yo me acuerdo, se llama Maestra de Integración o Maestro de Integración. Es una maestra, es decir, es un maestro, es un profesor el que está con el niño también allí acompañándolo. Entonces, claro, porque yo entiendo lo otro, también hay que generarle al niño, pues hay que empoderarlo, obviamente, en el proceso, y no puede estar como el terapeuta allí todo el tiempo siendo una extensión del niño. Pero este programa, por ejemplo, de maestros de integración, pues presupuestalmente primero no lo veo por dónde, porque no veo como de dónde está el dinero. Pero tampoco veo como la intención a veces de eso. No sé si a través de lo que se quiere con ACOL, ni bueno, lo que todos quieren, porque yo sé que todos ustedes quieren ese tipo de cosas, los gobiernos y la política pública pudiera cambiarse para poder entender que estos procesos son muy importantes, ¿no? Claro. Yo creo que ahorita estamos haciendo un esfuerzo pequeñito desde las instituciones que pues reconocen la importancia de modificar estos temas. Ellas están haciendo adaptaciones con los PEI y se están haciendo las modificaciones directas para hacer aula inclusiva, ellos lo llaman así. Y de esa forma, pues, poder favorecer a estos niños con necesidades educativas diversas. Sin embargo, sí me parece fundamental el tema de formación de base, y no solamente ya favorecer al chiquito cuando tiene la dificultad, sino, como lo decía Lili hace un momento, sino trabajar en la promoción y la prevención de estos temas, y poder proveer realmente dentro del currículum inicial un factor de estimulación cognitiva que va a garantizar a largo plazo, pues, potenciar los elementos académicos. También hay algo que pues es importante también ver, y es que un niño cuando está en inclusión muchas veces se concibe como el niño extraño, ¿sí? Entonces siempre se tiende como a aislar, se deja a un lado, pero la verdad es que el niño de inclusión aporta mucho socialmente a sus compañeros. ¿Sí? Si se coloca en el grupo adecuado, donde el niño pueda no solamente ser el que reciba, sino a través de sus propias posibilidades pueda aportar a los otros niños también se van a ver sensibilizados. Entonces vamos a ver mejores personas en un futuro, personas que no le tengan miedo a ver a una persona con Down y establecer una conversación, ¿sí? O una persona que pueda lograr entender que aunque este pequeñito tiene autismo, aún así tiene ciertas posibilidades. Entonces me parece también muy importante que ver que no solamente es el crecimiento del niño que requiere apoyo, sino que también toda la comunidad educativa también se va a ver beneficiado de ese niño. Claro, es que hay algo muy relevante en eso, y es que para hacer un proceso de inclusión efectivo tenemos que vincular todos los agentes educativos. Claro, exacto, Entonces no es solamente el docente y el pobre docente solito empezar a adelantar acciones, sino hay que hacer un proceso de sensibilización con los compañeros, con el resto de docentes, con el rector, con la persona que abre la puerta, con la persona que nos ayuda con los oficios varios. Todos debemos estar encaminados a darle una atención a ese proceso educativo. Pienso que a veces los procesos de inclusión fallan porque de una ingresan el niño al aula y profe, Dios la bendiga, y empiece lo que puede hacer. Y no hay un acompañamiento, no hay un seguimiento, no hay una evaluación, no hay una capacitación previa para generar unos procesos efectivos a nivel de calidad educativa.
Bueno, en el programa de hoy hemos detectado muchas cosas, por ejemplo, entonces está el tema de la formación, por ejemplo, que es un aspecto bien importante para nuestros docentes, la concienciación pues, de padres, maestros, instituciones educativas y demás, el tema presupuestal que hoy en nuestro país es tan importante, la importancia de favorecer de verdad escenarios adecuados de estimulación para la primera infancia y algunas transversalmente se ha señalado que estos escenarios de estimulación no necesariamente tienen que ser con grandes juguetes o con grandes elementos y eso, sino que un escenario de estimulación pues puede ser una mamá muy pila que lleva al niño al parque y juega con él y un papá muy pilo que interactúa con el niño. Es decir, muchas cosas sobre las cuales se centra el tema de hoy, que es la importancia de la educación en primera infancia. Y este programa, como es tan importante y tan interesante, y lo ve tanta gente, pues juguemos a ser presidentas de Colombia. Y entonces, para despedirnos en estos 2 minuticos que nos quedan, para despedirnos, ¿qué harían ustedes o consejeras de la presidencia? ¿Qué le aconsejan ustedes a la presidencia de la República con respecto a primera infancia? ¿Quién quiere empezar? Y ahí redondeamos la pregunta que nunca le contestamos a Liliana. Yo le recomendaría a la presidencia que genere política pública donde en todas las licenciaturas sea obligatorio tomar neurociencias, ¿sí? Okay. Obviamente encaminadas a las distintas áreas. Vale. ¿Qué más? Yo digo que podríamos, frente a lo que dice, invertir. Hay que tener recursos materiales, recursos a nivel de tiempo, de capacitación y empezar a generar acciones educativas y acciones de promoción y divulgación de los servicios educativos frente a la educación de calidad. Muy bien, profe Cindy. Fortalecer los programas de educación pública para que forman maestros, creo que es importante. Que haya una inversión grande en esta área y un reconocimiento de esos maestros que se luchan día a día, esos escenarios difíciles allí en las aulas, porque realmente hay maestros que hacen un esfuerzo muy grande por hacerlo de la mejor manera, pero no muchas veces se sienten reconocidos en todos los aspectos. Ok, Jessica. Que sea un requisito fundamental de las instituciones educativas poder ejercer pues, realmente como entes educadores, tener docentes preparados, tener también dentro de la institución educativa un espacio que les permita una formación continua, creo que me uno a mis compañeras en ese aspecto, y sobre todo dentro de sus planes curriculares y dentro de su programación directa pues, de actividades académicas, el tema de estimulación cognitiva. Creo que hace falta en esos aspectos y es fundamental como prerequisito básico para todas las competencias académicas. Bueno, y a todos nuestros teleamigos y teleamigas que seguramente estuvieron conectados el día de hoy, pues que sigan ustedes reflexionando sobre este tema de la primera infancia que es tan importante porque todos tenemos hijos, sobrinos, familiares y demás. Muchas gracias a nuestros panelistas, a todos ustedes que nos han acompañado también el día de hoy. Muchas gracias, como siempre, le damos las gracias a Dios también por este momento y los esperamos en la próxima semana en una edición más de Debates UGC. Algo importante, no se pierdan un café con Galat, aquí también en Teleamiga Channel. Chao, chao.